Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga y la Virgen, ¿cómo están? Vamos a hacer el Santísimo Rosario. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de gloria. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por los sacerdotes, especialmente el Papa, por ese huracán que todavía está dando candela por ahí, para que el Señor ponga su mano misericordiosa y lo lance al mar. Por todos los fieles difuntos, especialmente por el hermano Luis Colón, para que el Señor lo tenga descansando en su regazo. Padre, primer misterio de gloria y la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Luis Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gloria, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Luis Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz,
Ave María Purísima. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Luis Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gloria, la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Padre nuestro, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Luis Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de gloria, la coronación de María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Luis Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Un Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Y por el descanso eterno de Luis Colón, para que el Señor lo tenga descansando en su regazo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, especialmente de Luis Colón, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga y la Virgen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Antes de comenzar nuestra celebración, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de todas nuestras faltas. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epafras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. En tu misericordia, Señor. Yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia Por siempre, jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en la misericordia del Señor por siempre, jamás. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la programación de Santo Evangelio. El Señor esté en tu labio y en tu corazón para que puedas anunciar constantemente su santo evangelio. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaban por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él le imponía las manos sobre cada uno y los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando a donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, escuchar la palabra de Dios es alimentarnos para el camino. Y hoy esta liturgia de la palabra comienza con este bello testimonio de Pablo a la comunidad de Colosas, un testimonio de gratitud. La gratitud es significativa del hombre y de la mujer feliz, del hombre y de la mujer que reconoce en su camino la acción de Dios, del Dios que sana, del Dios que salva, del Dios que libera. Acuérdense aquel pasaje de los 10 leprosos, y solamente vino uno a dar gracias, y Jesús preguntó: ¿y dónde están los otros 9? Y curiosamente vino a dar gracias el extranjero, el forastero, el que no tenía fe, pero era el que más tenía fe. Curiosamente, a veces pensamos que los agradecidos son aquella gente y son los que rezan. No necesariamente. Los agradecidos son aquellos que sienten la presencia de un Dios que los sana y que les salva. Y por eso, gracias. Y por eso vemos bellamente a Pablo en esta carta dándole gracias a esa comunidad que se ha mantenido fiel, que ha escuchado la palabra, que ha escuchado el Evangelio, se ha mantenido fiel y que en medio de las dificultades son una comunidad que persevera y persevera con esperanza. Pablo no está dando gracias por las cosas materiales que ha recibido. Pablo está dando gracias por las cosas que no se ven, pero se viven, se sienten. ¿Qué es lo más importante? Es la riqueza más importante por la que Pablo da gracias. Y en el Evangelio lo mismo. En el Evangelio es precisamente esa realidad de un Dios que está allí donde está la necesidad. Jesús no está donde está la abundancia. Jesús está donde está la necesidad. Y por eso deja a los 99 y va en busca de la perdida.
Y por eso hay mayor alegría en el reino de los cielos por un pecador que se convierte que por 99 justos. Siempre Jesús está allí donde está la necesidad. Y en su encuentro y en su camino, precisamente, no hay otra cosa que necesidad, como en este mundo. Por eso su palabra sigue siendo vigente y por eso nuestro camino tiene razón de ser, porque este mundo hay necesidad. Y no hay necesidad de pan, la necesidad más grande es necesidad de paz, necesidad de amor, con todo lo que eso significa. Porque acuérdense, donde hay paz, hay amor, hay justicia y verdad. Donde no hay paz, no hay ninguna cosa de esas. No existe el amor, no existe la verdad, no existe la justicia. Y Jesús llega y hay necesidad. Está la suegra de Pedro enferma. Y Jesús no se molesta porque sea la suegra, porque a veces uno se molesta porque las suegras, ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Yo no estoy casado, gracias a Dios, pero a veces uno se molesta por la suegra. Y Jesús, no importa que sea la suegra, va, increpa la enfermedad y se cura. Y todo el mundo y muchos otros enfermos le seguían. Jesús sigue su camino y sanó a muchos. Yo pregunto, y todos nosotros tenemos que preguntar, ¿será solamente la enfermedad de una fiebre? Hay tantas enfermedades, la enfermedad de la ambición, la enfermedad de la avaricia, la enfermedad del egoísmo, la enfermedad de los celos, la enfermedad de los caprichos, la enfermedad de los chismes, la enfermedad de estar uno distraído en cosas que no vale la pena. Tenemos a veces una vida enfermiza. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Jesús. Necesitamos que Él nos sane, porque si Él está ahí, sanarnos, dejarnos sanar de Él, es centrar nuestra vida en Él, para hacer las cosas que hay que hacer. El cristianismo no es de hombres y mujeres distraídos, el cristianismo es de hombres y mujeres centrados en la persona de Jesús, llenos del Espíritu Santo, transformados, restaurados, precisamente para cumplir una misión en este mundo, la misión de ser luz para los demás. Y Jesús sana a esta mujer. ¿Y cuál es la reacción de esta mujer? ¿Cómo le dice gracias? Y se puso a servir. La mejor manera de uno agradecer todo el bien que ha recibido es sirviendo, porque ese es el cristianismo. No he venido a ser servido, sino a servir. La mejor manera de decirle a una persona cuánto te quiero, cuánto te amo, es servir. La mejor manera de decirle a mi comunidad parroquial, a mi iglesia, cuánto te amo y cuánto te quiero, es sirviendo, sin esperar nada a cambio. Porque eso de servir y esperando, eso es del mundo. La mejor manera de uno agradecer a la familia, a los amigos, a la gente con la cual compartimos nuestra cotidianidad, es sirviendo. Siempre tenemos que estar ahí, porque eso es lo más importante. Y cuando te pidan algo, deja todo lo que tienes, deja todo y sirve, porque eso es lo primero. Y eso te dará el gozo que el mundo no te puede dar. Porque cuando tú sirves, no es esperando nada, sino movido por la fuerza del Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nuevamente nos reunimos, que nos llene de esta fuerza misteriosa que es el amor, que podamos reconocer esa fuerza de su presencia en nuestra vida, para que seamos capaces de ir por el mundo haciendo el bien, sanando. También nosotros, si somos de Dios, si somos hijos de Dios, también somos instrumentos de sanación para los demás. ¿Cuántas personas, y a lo mejor ni lo saben, cuántas veces han hecho el bien
si lo han hecho desde el corazón de Cristo, desde el corazón precisamente del amor infinito. Cuánto bien podemos hacer. Vamos, pidamos unos por otros para que esta palabra que hemos escuchado nos ayude en nuestro camino a hacer lo que Dios quiere y que nuestra vida y nuestra oración sea siempre gratitud. Como esta acción de gracias que estamos aquí celebrando, ese es el mensaje de mayor gratitud de la Iglesia al Padre, celebrar esta Eucaristía. Esa es la acción de gracias de Jesucristo, que también nuestra vida sea acción de gracias para los demás, que así sea. Presentemos humildemente ahora nuestras súplicas y vamos a pedir por la Iglesia Universal, en este momento por el Papa en su viaje a Madagascar, a Mozambique, a Mauricio, a esos países del África sureste. Y muy especialmente vamos a tener presente al pueblo de las Bahamas. Tanto dolor, tanta tristeza, tanta destrucción, como pasó aquí con María. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos, pero viendo aquello es doloroso, ¿eh? Vamos a pedir para que, por las personas afectadas, para que en medio de su dolor descubran la luz de Cristo, que sea su esperanza, y por nosotros para que seamos solidarios, por todas las necesidades de nuestra iglesia local, por nuestro obispo y por toda la gente del mundo que pasa por momentos difíciles en su camino. Por esto vamos a pedir al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por todos los cristianos, para que oremos juntos, a fin de que venga pronto el reino de Dios y para que Él transforme nuestra sociedad, roguemos al Señor. Oremos, hermanos, por los pastores de la Iglesia, para que buscando al Señor en la soledad y contemplando su palabra en la oración, guíen luego a la Iglesia según el plan de Dios. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por las mujeres que viven diariamente el drama de los malos tratos y la explotación, por los que lloran sus desgracias, para que invoquen a Jesús y experimenten su consuelo y su ayuda. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por todos los hombres del mundo, para que al comenzar nuestra jornada lo hagamos con ilusión y gratitud a Dios por el don de la vida, por las oportunidades que nos brinda para acercarnos a Él y vivir su gracia. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente Cristina Cuesta, Margarita Maure, para que el Señor le conceda la salud del alma y cuerpo. Oremos al Señor. En acción de gracia a la Divina Misericordia, familia Rivera Texidor, intención especial de las familias Álvarez Feliciano, Tur, Alicea y Manuel Álvarez, oremos al Señor. Tengamos presente a todos nuestros hermanos difuntos, especialmente Simeona Sedano, Rosa Mundo, Flor Figueroa, Carmen Hilda Marrero, Luis Armando Colón Meléndez, que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También tengamos presente, oremos, hermanos, por los que sufren solos, por los agonizantes, por los que hoy morirán, para que el Espíritu del Señor se haga presente en sus vidas, infundiéndoles esperanza, fortaleza y confianza en la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por nosotros,
unidos en una sola fe y en la oración, para que buscando el bien de nuestros hermanos y su salvación, descubramos la misericordia de Dios que nos revela su amor. Oremos al Señor. Ahora, hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Señor de cielo y tierra, que siempre nos escuchas, una vez más nos presentamos ante ti, llénanos de la fuerza de tu amor infinito y haz posible que seamos instrumento de tu amor en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios de sobre esta Bendito sea el Señor, Dios de sobre esta y la fruto de la vuestra Rey de salvación. Gracias. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él que era de condición divina, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Simeona, Rosa, Flor, Carmen Hilda, Luis Armando, por quien ofrecemos esta Eucaristía, y de todas las que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres porque somos hijos de Dios, hijos de la resurrección. Dirijámonos a nuestro Padre con las mismas palabras que un día el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No des caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste un día a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz esté contigo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. El cuerpo y la sangre de A Cristo. nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo de Cristo. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Oramos por nuestros hermanos sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las venganzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ahora hacemos la oración a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en el Triduo, que comenzamos hoy. Todos decimos: Santísima Virgen de la Caridad, Madre mía y Señora soberana, con cuánta alegría gozamos a tus pies, Virgen de los milagros, como te llamas nuestros mayores, cura a los enfermos, consuela a los afligidos, da ánimo a los desesperados, preserva de toda desgracia a las familias, protege a la juventud y ampara a la niñez. Nadie puede complicar las maravillas que obras cada día en favor de las almas que te invocan, justificando así la confianza, amor que te merecen todos tus hijos. Desde el santuario del cobre, venerable Virgen de la Caridad, sé siempre manantial de todas las gracias. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermano, con gozo y alegría no podemos irle la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en esta misa.